Un saludo a todos. Vamos a desarrollar el tema Introducción al Español y esos elementos históricos. Para comenzar, tenemos 3 preguntas que espero todos hayan respondido en el foro para poder iniciar este tema y tener una idea de lo que vamos a tratar este día. Y la primera pregunta es, ¿tienes idea de cómo se formó el español? ¿Cuántos países hablan español? ¿Cuáles son las culturas que han influenciado en la conformación de la lengua española? Con estos conocimientos previos esperamos tener un amplio conocimiento acerca de la temática. Y para reflexionar, ¿has reflexionado sobre la lengua que hablas? Si la respuesta es positiva, te habrás hecho las siguientes preguntas. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se integró? ¿Qué relaciones tiene con otros idiomas? ¿Quiénes la hablaron primero? ¿Cómo ha evolucionado? Etcétera. En el transcurso del desarrollo de este tema, vamos a dar esas respuestas a estas preguntas. Veamos aquí, tenemos un mapa acerca de la distribución geográfica de la que es la lengua española y tiene aquí sus indicadores. Todo lo que es rojo es la lengua oficial o cooficial de esa lengua española. La amarilla es no oficial, pero se ha extendido ampliamente. Y la celestita es la lengua criolla de base española. Y como introducción, veamos que la lengua española, por tradición cultural, es llamada castellano. Es una lengua romance porque se deriva del latín, que pertenece a esa familia itálica. Y dentro de ese conjunto indoeuropeo es el idioma de España y de Hispanoamérica, excepto Brasil, Haití y la Guayana. Los dos primeros, pues, Brasil habla portugués y los dos últimos hablan francés y Haití que también habla su criollo haitiano. Veamos aspectos importantes de lo que es el castellano. Cuenta con casi 500 millones de hablantes. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU y de otras organizaciones político-económicas mundiales. Podría considerársele la cuarta lengua más hablada en el planeta y que es superada por el mandarín, el inglés y el hindi. Es el segundo idioma más estudiado en el mundo, después del inglés, y ocupa el tercer lugar, ¿verdad?, entre las lenguas usadas en Internet. Veamos esos países de habla hispana como primer idioma. Y aquí en el mapa vemos, ¿verdad? Aquí tenemos todos esos países. Podemos observarlos detenidamente ahí en la presentación. Y los países que hablan el español como primera lengua se contabilizan en la cifra de los 20. Y la mayoría de ellos son países del lado occidental del planeta. Existe un país africano denominado como el Sahara Occidental, en el que uno de los idiomas oficiales también es el español. Y el uso del idioma en esta región se debe al paso colonial de España por África. Actualmente el español o castellano es el idioma más hablado de la península ibérica, así como en la mayor parte de América, ha incluido grandes zonas de los Estados Unidos. Veamos el idioma español en el mundo. Y aquí tenemos un mapa con sus indicadores de estos hablantes nativos de español en el mundo. Y de las lenguas romances principales, el español es el que más hablantes tiene. Y el grupo de usuarios potenciales de español en el mundo es una cifra, ¿verdad?, que aglutina al grupo de dominio nativo, el grupo de la competencia limitada y el grupo de aprendices de lengua extranjera. Supera los
595 millones, es decir, el 7.5% de la población mundial. En el 2060, pues Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México. En la actualidad, casi 24 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. En África, el idioma castellano se escucha en Marruecos. En Guinea Ecuatorial es la lengua de instrucción, antes era territorio español. En Trinidad, una isla cercana con Venezuela, el español convive con el inglés. En Filipinas se habla español entre familias tradicionales y el español también es lengua materna de judíos sefarditas que están ligados a la cultura hispánica, cuyos antecesores fueron exiliados de España en el año de 1492. Ahora veamos el latín vulgar y las lenguas romances. El latín como idioma del Imperio Romano se hablaba en dos niveles: el culto, el erudito, el literario y el oficial. Pero también se hablaba el popular o el vulgar, hablado por la gente del pueblo. Además del latín, existen otros idiomas que han influido en la conformación del español, como es el griego, tanto por su influencia sobre el latín, como porque en las costas mediterráneas hubo una importante colonización griega desde el siglo VII a.C. y el árabe por la invasión de esa cultura en el territorio español en el año 711. Ahora, el término lengua romance, también llamada romántica o neolatina, se refiere a las lenguas que derivan de la lengua hablada por los romanos en la época del Gran Imperio Romano. Así que el español, el francés, portugués, italiano, rumano, gallego, catalán, romanche, etc., son lenguas hermanas, derivadas del latín vulgar. Y en esa conformación del castellano es importante esa influencia lingüística de esas diversas comunidades que poblaban la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Y ahí tenemos a los vascos. Fueron los primeros habitantes de lo que hoy es la península ibérica, España y Portugal, establecidos a los lados de los Pirineos, que es una cadena montañosa entre Francia y España, cuya lengua sobrevive en el idioma vasco. Los íberos, que posiblemente provenían de las costas africanas, se establecieron en la costa de Levante de España, de cuyo nombre tomó Iberia, el nombre propio de la península. Los celtas, estos son procedentes del sur de Alemania. En el siglo VII a.C. invadieron la península y se establecieron en Galicia y Portugal. Al fusionarse con los íberos, formaron el grupo de los celtíberos. Los fenicios, procedentes de Cartago, se ubicaron al sur de la península y fundaron hacia el año 1110 a.C. la ciudad de Gadir, hoy Cádiz, Malaca, hoy Málaga. Fueron ellos los que llamaron Hispania a la península ibérica. Veamos ahora esas etapas de formación de la lengua. En resumen, la lengua española tuvo etapas de formación. Y veamos el sustrato prerromano. Antes que los romanos llegaran a España, ya existía un mosaico de lenguas habladas por los distintos pueblos que la ocuparon. Y todas desaparecieron, pero dejaron huella en el léxico. Por ejemplo, el vascuence, las palabras izquierdo, pizarra, cencerro, etc. Romanización. Esto se dio en el siglo III a.C. hasta el año 19 a.C.
Y veamos este mapa en donde están todas esas fases de lo que fue la romanización y todo el territorio, ¿verdad? Hablaba latín vulgar, que era procedente del latín clásico. Veamos la etapa visigótica. Aquí la influencia de las lenguas germánicas, inglés y alemán, fue limitada, pero existente. Por ejemplo, las palabras esas, albergue, espuela, guerra, ropa, rico, blanco, guisar, Rodrigo, Fernando, etc. Veamos la invasión musulmana. Año 711. Los árabes aportan el mayor contingente de palabras después del latín, más de 4.000. Ahí tenemos las palabras alfiler, tambor, azúcar, azafrán, arancel, álgebra, alcoba, alcohol, etc. Veamos la Reconquista. La Reconquista, pues, es un fraccionamiento político y diferentes variantes dialectales. Con el dominio de Castilla, a partir del siglo XIII, se unifica el castellano, mientras que el gallego y catalán se constituyen lenguas autónomas. Ahora llegamos al español moderno. En el siglo XVIII, el español se ha forjado definitivamente. Llega la influencia francesa, ¿verdad? Esas palabras, arribar, interesante, remarcable, galán, etc. En 1713 se crea la Real Academia de lo que es la lengua española. Tenemos un mapa de esos hispanohablantes en el mundo, con unos indicadores que ustedes pues detenidamente pueden estudiar y observar en la presentación. Vamos a entrar ahora a otro tema, que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es universal, ¿sí? Porque es una facultad del ser humano de comunicarse. La lengua es social. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos, es un idioma, es un patrón mental. Y el habla, pues, es individual, es esa realización física de lo que es el idioma. Ahora veamos con más detalles. El lenguaje, como decíamos anteriormente, es la facultad, o sea, esa capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y la lengua es el idioma, es ese sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Y el habla es esa realización física, o sea, concreta de lo que es el idioma. Además, que es el uso individual que cada persona hace de su lengua. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde hemos obtenido toda esta información. Muchas gracias.